Le doy la bienvenida al senador Saúl Monreal, integrante de la bancada de Morena y parte de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores. Senador, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Memo, gracias a todo el auditorio. Muy buenas noches y aquí estamos a la orden. Vaya lío el que se armó en la comisión y dicho sea de paso en el Pleno. Platícanos. Quiero poner un poco el contexto, ya lo hemos platicado en el programa, pero no sale bien evaluada en sus aspiraciones Rosario Piedra. De hecho, es la peor evaluada de todos los aspirantes, a pesar de lo cual queda integrada en la terna. No ha salido bien evaluada en su desempeño en la comisión, a pesar de lo cual pudo ser reelecta. Hay muchos cuestionamientos, no solo en la oposición, sino en la propia bancada de Morena. Platícanos cómo estuvo el asunto. Bueno, primero ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso difícil, Memo, que no es tan fácil armar bien la pieza. Yo debo de decirte que se privilegió la unidad. En efecto, en el grupo parlamentario había división, o no división, había diferencias como en cualquier grupo donde se analizaron los perfiles, los tres perfiles, e incluso dentro de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos. Había quien apoyaba a Paulina, había quien apoyaba a Nacheli y había quien apoyaba la reelección. Y tuvimos reuniones previas en el grupo parlamentario, analizamos todos la trayectoria. Yo creo que una gran parte de la narrativa que se maneja de que fue el último lugar, porque no hubo lugares, Memo. O sea, simplemente fue el primer lugar, no fue ni primer lugar, yo lo he dicho y lo he aclarado. Era una terna. Era una terna. Nada de que sí había criterios de evaluación donde Nayeli, Paulina tenían criterios, buenos criterios, fue buena la comparecencia, hubo buenos comentarios de senadores. Y en el caso de Rosario, nosotros consideramos que era fundamental porque así lo maneja la ley, la reelección, y que ella, por el hecho de ser presidenta de Derechos Humanos, le daba ese estatus o el hecho de integrarse en la terna. Lo explicó el presidente Corral y yo creo que esta fue una parte de las narrativas. Nosotros estuvimos analizando, quiero decirte que dentro del grupo parlamentario los senadores pues estaban algunos por un lado y por otro, y al último se privilegió el acuerdo, el consenso y la unidad, el fortalecimiento como grupo parlamentario, porque incluso los mismos, la oposición le apostaba a que nos dividiéramos. Y dijo, aquí ganamos, divide y vencerás. No lo lograron, nosotros logramos la cohesión, la unidad y la mayoría, te lo debo de decir en la confianza, se optó por el consenso hacia Rosario Piedra. Analizamos también su trabajo, su resultado, por eso nosotros no avalamos de que no tiene trabajo, que fue la peor evaluada, que ahí está. Hicimos incluso compromisos de acompañamiento, porque no depende la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el velar los derechos humanos, el vigilar y el proteger, no depende de una sola persona. Hay una estructura, incluso tendremos que ver el Consejo Consultivo, tendremos que darle fortaleza en el marco jurídico. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor no se han aclarado y que la verdad se logró una mala narrativa y que yo digo, vamos a estar muy al pendiente, vamos a llevar un acompañamiento con la presidenta de Derechos Humanos y todos lo que se debe de resaltar es que no logramos que la oposición nos dividiera y que cada quien fuera por un lado. Eso debo de aclararlo. Se llevaron varios cuestionamientos o incluso hasta mala información porque decían algunos, ya les dieron línea. Nadie nos dio línea, tan es así, se peleaba la secrecía, llevaron una mampara que porque les veíamos el voto, nos veían el voto. Nosotros nunca fuimos obligados ni nunca recibimos línea de nadie. Tuvimos ahí análisis, incluso encuentros entre senadores,
pero al último logramos ese consenso, logramos esa unidad y todos decidimos caminar por la reelección, que todos el grupo parlamentario, incluso los aliados como el PT y el Partido Verde, y que todos lo asumimos con esa responsabilidad. A ver, déjame preguntarte primero de la parte interna de Morena, ¿no? Sí. Porque, bueno, como bien dices, pues los senadores de oposición salieron a decir lo que tenían que decir y unas cosas que decían, línea de López Obrador vía Adán Augusto López, su paisano y amigo. No, la verdad no, yo te lo digo, yo estuve ahí, hubo posicionamientos encontrados, fuertes. Nunca, es más, nunca se tocó el tema ni de Andrés ni de nadie. Nunca recibimos. Sí, se discutió fuerte dentro de la bancada. Se discutió. Sí hubo en algún momento quienes estaban de un lado y quienes estaban del otro. Incluso hubo compañeros senadores que decían no vamos a votar. Y todos privilegiamos la unidad y dijimos no, todos vamos a trabajar en conjunto. E incluso esa fue una narrativa. Fíjense, estuvo tanta la falsedad de la oposición que empezaron a circular en las últimas horas del día de ayer, previo a la votación, que nos iban a dar hasta boletas ya foliadas y tachadas, ya votadas. Votadas. Por eso decían, no, es que quieren hacer trampa, quieren esto. Después peleaban que la secrecía. No, ahí está. Y cada senador, hubo senadores incluso que no manifestaron su voto públicamente. Y se respeta. Tan es así que respetamos. Pero hubo otros que enseñaron como muestra de la libertad, de la elección y la convicción que dieron todos los senadores. Por eso yo celebro esta unidad y que sobre todo se logró esta mayoría calificada para la elección de la presidenta. Déjame preguntarte concretamente dos cuestiones que se alejan de lo que es la política en el Senado de la República, donde uno puede entender que cada uno de los grupos defiende sus propias posiciones y que los otros pues quieren ver cómo debilitan o cómo fraccionan a un determinado grupo. A ver, el Consejo Consultivo se fue casi en su conjunto en tiempos de Rosario Piedra, inconformes con su gestión. ¿Qué va a pasar ahí? Por eso yo decía Porque tú dices, no es la acción de una sola persona. Sí. ¿Qué van a hacer para un trabajo de vigilancia que permita una Comisión Nacional de los Derechos Humanos más cercana a las víctimas que a las decisiones políticas? Se tocaron varios temas en lo interno, que te lo voy a, ahora sí que como dicen acá entre nos, pero... acá entre todos nosotros. Acá entre todos nosotros, pero fue el tema del Consejo Consultivo. Se tendrá que replantear desde el Senado, desde la Comisión de Derechos Humanos. Segunda, debemos de llevar un acompañamiento, no con la presidenta, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Con qué objetivo? Con darle mayor fortalecimiento, robustecer incluso en temas de investigación para aquellas autoridades que no quieran cumplir con la recomendación, pero además tendrán que verse y revisar jurídicamente el tema de las recomendaciones, que sea más vinculante. No es vinculante en este momento. Entonces, son cosas que se le va a fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y otra muy importante, tendremos que acompañar no nada más en materia jurídica, sino también en territorio. Se tiene que estar presente, y más ahorita en este momento, en regiones donde hay temas de violencia, donde hay temas de inmigrantes, donde hay temas de desaparecidos. Se tendrá que hacer presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso, a través de la comisión, yo soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos, estaremos vigilantes, estaremos actuando y sobre todo con el objetivo de fortalecer, brindar y hacer valer los derechos humanos en nuestro país. Hablemos de organizaciones civiles que tienen que ver con la defensa de derechos humanos y que han sido críticas hacia la designación de Rosario Piedra. Hubo una avalancha de opiniones contrarias a que ella fuera reelegida y no vi muy contenta hoy a la presidenta Sheinbaum en la mañanera. No, la verdad nuestra presidenta ha sido respetuosa del trabajo que se hace en el Senado. Ya te dije más o menos cómo se dio
lo complejo que se dio. En un momento no se lograba ese consenso de unidad, porque había senadores que, yo te lo debo confiar, veían otras propuestas, pero se impuso la mayoría. En el grupo parlamentario siempre la mayoría se somete incluso a votación interna, o se da sus puntos de vista de cada quien. Se logró que la mayoría fuera por consenso y los demás también respetaron, como todo proceso de mayorías. La verdad se respetó. Pero esto yo debo de celebrar a la presidenta. Nunca, yo al menos de mi parte, ni de nadie recibimos línea de nadie, ni recibimos, se consensó, se platicó, y todos los senadores, de manera deliberada, de manera libre, por convicción, tomó sus propias definiciones. ¿Qué le diría, senador Saúl Monreal, a quienes especulan que este es como un round, pues a ver si prevalecen las opiniones de López Obrador o prevalecen los deseos de la presidenta Sheinbaum? Estoy diciendo lo que leo en columnas políticas y tú tienes todo el derecho a responderme como lo consideres conforme a tu experiencia interna. Debe de prevalecer, y todo fue, por eso ese fue el criterio de todos los senadores, de prevalecer, ejercer, hacer valer los derechos humanos. La política de derechos humanos es más amplia y tenemos que fortalecer a nuestra presidenta. Al contrario, nosotros decidimos que era la conveniencia porque era una persona que dio resultados. Ahí están los resultados, incluso hay resultados de incremento en las quejas, en las denuncias, de la impunidad que se tenía en las recomendaciones. Todo eso lo analizamos y ahí está el tema. Al contrario, todos antepusimos un interés personal o de grupo ante un interés general, que son los derechos humanos en nuestro país, y que va de la mano con la política de nuestra presidenta de México. Por eso digo, nosotros eso es lo que se privilegió. Especulaciones hay muchas y los primeros que se encargan es la oposición. Nosotros ya estamos acostumbrándonos, y el pueblo de México se está acostumbrando, que mentira tras mentira. Recordarás tú cuando se aprobó la Guardia Nacional en la reforma constitucional, decía la oposición que iba a haber una dictadura, que se iba a militarizar. El día de hoy se aprobó el tema del artículo 21 en materia de seguridad, donde se fortalece a la Secretaría de Seguridad. Secretaría de Seguridad Pública. Ahora dicen, yo les decía en mi intervención en su momento en las comisiones, decían, bueno, pues les vamos a dar el beneficio de la duda. No, pues si no puedes regatear en materia de seguridad. O sea, es un tema. Y ahora dicen, bueno, no se militarizó el país, ya ahora sí se fortaleció el mando ciudadano. Digo, entiendo que es más, no es una oposición, es una reacción lo que hacen. Y digo, lo entiendo, pero a veces, y la gente se está dando cuenta de toda manipulación que quieren hacer hacia la ciudadanía, no lo van a lograr. Observé apoyos de la oposición hacia este tema de la Secretaría de Seguridad, y lo entiendo y lo racionalizo en función de que la seguridad es el tema más desafiante que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum, y si no, echemos solo un vistazo a lo que pasó este fin de semana. En el tema de derechos humanos, déjame subrayar, no hay que desatender las críticas. No, por supuesto. Y hay que, como dices tú, acompañar a la comisión. Hay cuestiones que algunas de estas organizaciones autónomas, civiles, independientes, han planteado, que me parece que son dignos de tomarse en cuenta para perfeccionar, mejorar el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es donde se centraron las críticas contra Rosario Piedra. Esta es una institución que no se puede politizar. No, por supuesto que no. E incluso si tú te das cuenta, se dio de manera institucional y se logró mucho porque quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado es una excelente senadora que siempre ha estado incluso de grupos vulnerables, y que también lo ha padecido ella en violación de derechos humanos, muy comprometida con los derechos humanos. Y una de las cosas que ella misma planteó, dijo, no perdamos ese acercamiento.
con Oye, las un organizaciones. tema relevante, la asociación Eureka, fundada por doña Rosario Ibarra de Piedra, se opuso Sí, a la reelección de Rosario Piedra Ibarra. Es decir, cuando una asociación que fundó su mamá mira, se opone a esto, hay que tomarlo en cuenta, digo yo. por supuesto, todo se tomó en cuenta. Y mira, yo te puedo decir, decían que no iba a pasar, que estaba mal, que iba a ser un desastre. Digo, nosotros le estamos apostando que no, que al contrario tendremos que ir de la mano, que tendremos que fortalecer. Vigilancia. Y que nosotros desde el Senado haremos lo propio. Esa autoridad moral, esa calidad moral nos va a dar a los senadores. Porque nosotros no es ni un cheque en blanco, no. Estamos analizándolo fríamente y que de nuestra parte yo celebro que las comisiones tanto de derechos humanos como la de justicia vamos a estar muy al pendiente. Pues que así sea. Te agradezco mucho que hayas venido con esta confianza a platicarnos lo que pasó. Se ve que no fue un tema fácil al interior de Morena, tanto en la Comisión de Derechos Humanos de la que eres parte, como en el Pleno de la bancada de Morena. Se ve que fue un tema jaloneadito, difícil. Y fíjate, por eso yo agradezco que me des la oportunidad de aclarar, de informar, porque después se van con lo de la oposición. Y la oposición que dice, no, pues les dieron línea, no es de línea de acá o línea de allá. No, yo vengo a decirles, a mí no me dieron línea. Yo voté libremente, como todos los senadores. Privilegiando la unidad. Privilegiando la unidad y el fortalecimiento. Por eso digo, pues no se vale. Ellos traen su narrativa, yo la respeto, no la comparto. Y bueno, nosotros tenemos nuestra narrativa y la tenemos que aclarar. Ante esas falsedades, ante esas calumnias, mentiras, pues digo, tenemos derecho a decir cómo estuvo. No estuvo fácil, te lo debo decir, tampoco no fue, hubo a favor, en contra, argumentos de cada una de las aspirantes, que todas nos parecen, todos coincidimos de que todas tenían su mérito, que ya habían ganado el hecho de haber estado participando y que todos nos merecen nuestro respeto. Pues con eso nos quedamos. Senador Saúl Monreal, gracias por venir a responder a estas preguntas, que son las que están ahí en la opinión pública. Y bueno, pues te aprecio tu presencia en el programa. No, muchas gracias y cuantas veces estaré a la orden aquí. Ahora muchas gracias. Que vienen muchas reformas constitucionales, el miércoles tenemos otras, los órganos constitucionales autónomos, la desaparición, en fin, ahorita hay mucha agenda legislativa. Hay mucho jaleo. Sí. Y que da de qué hablar, ya lo estaremos comentando. Senador Saúl Monreal, gracias nuevamente.